Y hasta Ucrania nos vamos porque hay partes de la cultura histórica relacionadas con Rusia y la memoria a la madre patria ucraniana. La canción que estamos escuchando es una danza nacional de este país que representa a los guerreros cosacos, que regresaban de la batalla. Pero quien nos lo puede explicar mejor es nuestra invitada Darina Kachenko, profesora de lengua y literatura hispana con máster en ciencias políticas de la educación. Darina, ¿qué tal? Un saludo desde las Islas Canarias. Un saludo muy grande desde Ucrania. Esta danza que estábamos escuchando, ¿qué significa? ¿Es cierto que tiene que ver con los guerreros que al regresar de la batalla? Sí, cierto es de los guerreros, se llaman cosacos. Es una danza nacional que hasta ahora se desarrolla y bueno, es muy antigua. La danza pertenece justamente a los ucranianos y de hecho soy descendiente de los cosacos. Qué bueno saberlo. Darina, aunque usted nació en Ucrania, fue inmigrante, tuvo que emigrar por un tiempo a Argentina, ¿no? Mis padres son artistas de ballet de la Ópera Nacional de Kiev y en los años 90 les invitaron a bailar en el Teatro de San Martín, de San Miguel de Tucumán en Argentina, y ellos luego se quedaron allá porque fueron para un contrato de un año, luego prolongaron, se quedaron, ellos se divorciaron, cada uno formó una familia nueva, hermosa, yo me quedé más con mi mamá. Y bueno, luego nosotros regresamos a Ucrania en el 2001 con mi mamá. Y ahora que ha regresado a su país y con la situación actual que se está viviendo, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en este momento en Ucrania? ¿Y cómo lo está viviendo su pueblo? Lo que está pasando ahora es, bueno, estamos en una guerra híbrida desde hace más de 8 años. Hay mucha tensión, bueno, es geopolítica, ¿no? Todo es alrededor de desinformación total, de ataques, ciberataques, y claro que tiene su parte bélica, aunque no es el porcentaje más grande, más es la guerra de información, como la Guerra Fría, si le podríamos comparar. El pueblo no tiene miedo, absolutamente. Estamos listos totalmente para defender, si hay que defender, lo vamos a hacer. En las fronteras ya hace 8 años hay guerra. Claro que nosotros ya estamos cansados, queremos que esto se acabe. Crimea fue anexado con un referéndum falso. También tenemos territorios que hemos perdido de Donbass, que es Donetsk y Luhansk. Darina, ¿en qué parte de Ucrania vive usted? Yo soy de la capital. Aquí en la capital todo es tranquilo. Nosotros continuamos con las vidas, vamos al trabajo. Mis niños, tengo 2 hijos de 11 y de 16 años. Ellos se mueven por la ciudad, van sus extracurriculares, llevan una vida social activa, igual los adultos. La ciudad es hermosa, hay muchos turistas, la vida sigue aquí. Bien, sí, no lo mismo que las ciudades que están cerca de la frontera de Rusia, que supongo que se vivirá de forma diferente, ¿no? Hay vínculos históricos, religiosos y culturales entre Ucrania y Rusia, perdón. Según Vladimir Putin, denunció que Ucrania estaba cayendo en un juego peligroso, convirtiendo su país en una barrera entre Europa y Rusia, pero no refiriéndose a la geopolítica, sino a los lazos históricos y culturales vinculados a los dos países. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones? Exactamente, la declaración nosotros lo denominamos en general a este fenómeno de Ruski Mir, que significa mundo ruso. Esto fue realizado, bueno, más desarrollado durante la época de Putin, actual presidente. Esto es una doctrina neoimperialista geopolítica. ¿Y qué significa? De demostrar en que nosotros somos naciones hermanas, estoy citando, es el motivo principal. Según Putin, él está defendiendo a la gente de habla rusa en Ucrania, que es algo extraño, ¿no? Imagínate que en España hay mucha gente que habla en ruso y entonces también podría pretender ahí. No, claro que no, no es algo normal. Pero quiero resaltar que Ucrania es un país multicultural, siempre fue, mejor dicho, pluricultural. Tenemos naciones diferentes, etnias, que no son solo ucranianos, también son moldavos, también son rumanos, polacos, claro, rusos, tátaros,
y tenemos igual las naciones hebreas, y se han desarrollado griegos de etnia, antiguos, los que están en el territorio de Crimea, en Odessa, y siempre Ucrania ha sido un territorio, hasta antes de ser denominado como Ucrania, si no era Rus, era un territorio que recibía diferentes etnias, aún no existían las nacionalidades, ¿no?, en aquel entonces, y siempre convivió con todos. Y claro que ahora decir en que nosotros estamos, bueno, Ucrania está reprimiendo a los que hablan en ruso, o sea, no simplemente que son rusos, sino a los que hablan en ruso, es totalmente falso. ¿Y qué diferencias hay entre la lengua rusa y la lengua ucraniana? Porque aparentemente son similares, pero creo que hay algunas diferencias, ¿no? Porque, bueno, ustedes sobre todo son ricos en las lenguas eslavas orientales. Exactamente, de todas las lenguas, que no voy a mencionar todas porque son muchas, pero ucraniano, el belorruso, el polaco, y bueno, el ruso, entre otros, podemos decir que son eslavos, son la verdad idiomas muy parecidos, pero en su similitud, nosotros tenemos el 80% con el belorruso, es muy parecido. No puedo decir exactamente el porcentaje con el polaco, pero es un poco menos. Y con el ruso tenemos la mayor diferencia de lingüística en el idioma, bueno, porque el ruso en sí como ruso fue desarrollado, más bien manipulado por Petro I, que él hizo unos cambios y bueno, y ahí se iba desarrollando el ruso absolutamente lejos de Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Por eso sí es lo más lejano que hay a los idiomas eslavos. Pero no solo en eso se puede compararnos, por así decir, sino que también en la mentalidad. Fíjate que la diferencia de la mentalidad ucraniana y rusa, en general, para entender esa diferencia, como mentalidad se dice de cómo la gente ve al mundo social, cómo la gente ve a la religión, cómo ve a la naturaleza y cómo ve a la mujer. En todas esas cuatro posiciones, con Rusia no tenemos nada en común, o sea, nada. Por ejemplo, te voy a contar, claro que nosotros pertenecemos más a la mentalidad europea, donde está el humanismo, donde el valor de la vida humana es lo principal. ¿Qué pasaba en Asia? Había bajos valores de vida humana en la parte asiática. Entonces, bueno, ahora identifico Rusia y Ucrania. Por ejemplo, lo de la mujer. La mujer en Ucrania, en la cultura ucraniana, es lo más bello. Cuando recién se desarrollaba la cultura ucraniana, los más primitivos, ¿no? Era adoración. Nuestras diosas eran mujeres. Y es la adoración de la diosa, de la tierra. Es muy parecido como en Latinoamérica la Pachamama, tiene mucha similitud. Por ejemplo, en Rusia, bueno, en el antiguo territorio ruso, voy a decir, ¿no? Todavía no existía Rusia, no hay expresiones de adoración a la mujer, ese respeto. Existe, digamos, en el folclore bromas, exageraciones, pero no hay esa adoración. En eso nos diferenciamos mucho. Por ejemplo, si hablamos de los derechos, la mujer siempre ha tenido derechos iguales del hombre, claro que dependiendo del periodo de desarrollo, porque sabemos que la función de la mujer en sí en la sociedad cambió durante todo el periodo en todos los pueblos, ¿sí? No me refiero a eso, pero en sí, en la cultura rusa, siempre era el hombre superior, que es algo normal para el territorio asiático. Hasta, por ejemplo, en la expresión, si decimos casarse con, en español es casarse con alguien. Sí, el con significa que está alguien a la par tuya, es igual. En el ucraniano es odrужитися з, igual es con, o sea, es igualdad. En el ruso es жениться на, significa sobre, es casarse sobre alguien. Darina, significa que
el hombre es superior. Darina, Por eso queda hasta en la lingüística. Nos tenemos que despedir ya, qué pena, porque es un placer escucharte todo lo que estás contando y aclararnos las diferencias que hay entre Rusia y Ucrania culturalmente. Darina, un abrazo desde Canarias. Darina Kachenko, profesora de Lengua y Literatura Hispana con máster en Ciencias Políticas de la Educación. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canarias Radio, y desde las Islas Canarias, de verdad, todo nuestro apoyo y ánimo al pueblo ucraniano. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte desde Ucrania. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, dejándole disfrutar con una de las canciones más populares de Ucrania, El Jardín de los Cerezos. Hasta la próxima semana con más cultura bajo el techo del Alpende. Sean felices.